quería que demandara a mi papá. Mi mamá nunca quiso demandarlo. Y un día íbamos, salió y la golpeó en el camino, mira. Y un día íbamos, mi mamá y yo por un camino y salió y tumbó a mi mamá y la golpeó y yo nomás miraba, porque no quiso demandar a mi papá. Y la tenía tumbada y yo nomás me hice querer lejecitos y la golpeaba. Oiga, mamá, quiero saber también que me diga usted. Mi tía Catana, ¿de quién era hija? ¿De Andreita, la que se quemó? Sí, era hija de Andreita. Y Andreita era hermana de tu papá Paz, media hermana. La que se quemó con el aparato. La que se quemó. Y tu tía Sarita era hermana de tu abuelito también. Y así va toda la cosa. Mamá, esta Dianita, la que se quemó con el aparato, que era de Juana Muñoz y de todas era abuelita de ellas. Y tía de nosotros porque era hermana de mi abuelito Paz y no, entonces que era de nosotros. ¿Y cómo se apellidaba Adrianita? Andreita, Pues ¿Campos o cómo? Pues yo creo Jaso, hija. Eso sí no me acuerdo yo de eso. ¿Cómo estaban? Nomás que sé que era la mamá de tu tía Pilar. ¿Mi tía Pilar y mi tía Catana eran hermanas? No, Catana. Hasta si oye re curioso el nombre. No, Andreyita era mamá de Pilar. De Pilar. Siendo abuelita de Juana Muñoz de Chavira. Abuelita de Juana Muñoz. Porque sí. No, es un enredijo grande, hija. Su mamá era Pilar Cervantes Campos. Ajá. Y luego su mamá era Andrea Campos. Pero dice que es hermana de Paz. Pilar era primo hermano de tu papá. No. Andrea era hermana de... Era tía de ellas, pero... Andreyita era, ¿qué era de mi abuelito Paz? De tu abuelito Paz. Andrea, ¿qué era? Eran hermanos. Andrea y mi abuelito Paz eran hermanos. Y el papá de los Casos. Medios hermanos. El papá de los Casos, Paz Caso, y la mamá de los Muñozes, la mamá de mi abuelita Paz, de mi tía Paz, la mamá de esta... La mamá, la abuelita de los Muñozes. Sí, la abuelita de tu abuelita Juana y mi papá Paz eran hermanos. Pues, sí, Andreyita era abuelita de tu abuelita Juana Muñoz. ¿Verdad? No, sí. Entonces la mamá de Andreita, que era la mamá de mi abuelita Paz, digo, de mi tía Pilar. No. La de mi tía Pilar, Andreita. La mamá de mi tía Pilar, porque Pilar era la mamá de los Muñozes. La mamá de mi tía Pilar y Andrea, Andreita, la mamá de mi tía Pilar, que era Andreita, y mi papá media hermana de Paz Jaso. Eran hermanos. Andreita. Mi papá Paz era el abuelito de mi mamá. La mamá del papá de los Casos. Paz Jaso. Y esa Andreyita, pues era de la familia también. Pero es que mira, Paz Jaso es el que se casó con Juana Araujo. Era el papá de mi papá. Amá, por eso, Juana Araujo. Mi papá, mi abuelito Paz, se casó con Juanita. Con Juanita Araujo. Araujo, sí es. Sí es, mija. Era de pilotos. Entonces de Andreyita era la que no sabíamos bien. Por eso Ángel Araujo de pilotos era de la casa de nosotros. Él quiere más café. Dice que quiere ir a pelear otro café. Tómate, mi con ese. Y es que está muy delicioso. Y la mamá de mi mamá era Luisa Molina. Luisa Molina. ¿Y esa de dónde vino ella? Era mi abuelita. ¿Y Luisa Molina? ¿Quién era su papá de Luisa Molina? No, pues eso sí no me acuerdo. No, pues ya eran de los primeros. ¿Y la abuelita suya? La abuelita de Luisa Molina, la mamá. ¿Quién? No se acuerda. De Luisa. No, Luisa Molina. ¿Sabe quién sería su mamá? Por eso era la mamá de mi mamá.
Luisa Molina era la mamá de mi abuelita Carlota. Sí, por eso es Carlota Dávila. Es hija de Demetrio Dávila y Luisa Molina. Pero Demetrio Dávila también tuvo otra esposa. Se me olvidó cómo se llamaba, pero eso- Demetrio Dávila tuvo otra esposa aparte de mi mamá Luisa. Demetrio Demetrio Dávila. Dávila. Tuvo Era otra el mujer. esposo de Luisa Molina. Sí, pero tuvo otra mujer aparte o nomás fue Luisa Molina. No, nomás, yo no supe de otra, nomás de esa. Porque la primera esposa ya había morido, o sea, ya no era. Ay, Es que- Pues yo creo, no me acuerdo cómo era. Ama, Es que porque Luisa Molina era su segunda esposa. ama, es que mi mamá Luisa ya era segunda esposa de ese señor. De mi abuelito Tito. Ya era segunda esposa. ¿Por qué dices? Porque Danita ya sacó el parentesco de ese señor. Porque Danita investigó, ama, en internet y dice que ya se había muerto su primera esposa cuando se casó con Luisa. Con mi mamá Luisa. No, pues no me acuerdo si tenía otra esposa. Pues, Porque todos eran hijos de mi papá Tito y mi mamá Luisa. Todos fueron hijos de ella. Entonces mi mamá nomás se acuerda de la abuelita para acá, no se De la acuerda de abuelita la... pa' acá. Usted no se acuerda de su bisabuela ni nada de eso. No, de la mamá de mi abuelita, no. Ya no Bueno, sé. una No me cosa más acuerdo. que Demetrio Dávila de Don Jaso también. Demetrio Dávila. Era Dávila. Y ella- Demetrio era Jaso, mamá. Demetrio era Dávila, pues. ¿No ves que mi mamá era Carlota Dávila? Pero Dávila Jaso. Dávila Jaso. Danita ya investigó todo No, eso. Dávila Jaso, ¿por qué? Pues Danita es Su lo que... mamá se llamaba Que Margarita por su Jaso. mamá se llamaba Margarita Jasso. La mamá de... ¿Mamá de quién? ¿De Demetrio? Demetrio. La mamá de Demetrio se apellidaba Margarita, se llamaba Margarita Jasso. De mi papá Tito. La mamá de Demetrio. Por eso era mi abuelito Tito. Ajá, que se Yo llamaba le Margarita nunca le Dávila. decía Demetrio, nomás Tito y Tito. Ah, pues, Danita ya investigó todo eso. Ella se mete desde el primera generación. Fíjate. Por eso aquí llego también ahora, hay que mover el micrófono a mi abuelo. Quiero preguntar.